Gloria a Dios. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22, hermano, hermana. Génesis, capítulo 22. Antes de leer, quiero decirte algo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han deseado irse, apartarse y no volver más al camino del Señor? Aventar la toalla, como le quieres decir. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? A varios, ¿verdad? A la mayoría. Ok, hay una cosa, hermanos, que el pueblo del Señor necesita aprender a confiar en Dios, conocer a Dios y confiar, y aún así vas a pasar por cosas parecidas así. No eres tú el único. Los siervos del Señor pasaron por cosas, Dios los probó, pasaron por cosas y su fe fue probada. La fe de sus siervos fue probada. Y aún aquellos hombres que cuando leemos, miramos que hicieron cosas grandes a los ojos de los seres humanos, como Elías. Elías fue alguien que Dios usó grandemente, poderosamente, pero también tuvo, vamos a decirlo así, su momento en el cual se debilitó su fe. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor? Necesita aprender a confiar aún en aquella dificultad, en aquella situación, por muy grave que sea. Necesita acudir a su Dios. Y cuando no hace eso el hombre puede apartarse de Dios. Y no solamente apartarse de Dios, no volver más. ¿Sí me entiendes? Por eso debemos entrar en el conocimiento de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1 dice claramente, dice Pablo, orando a Dios por los de Éfeso, para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué era este espíritu que pedía? Para que los ojos del entendimiento de los de Éfeso fueran abiertos. Tu entendimiento, mi entendimiento tiene que ser abierto. Porque de esa manera, aunque haya debilidades en el camino del Señor, porque vamos a ser probados o porque va a haber situaciones que vamos a pasar, tendrás tu pronta ayuda, tu pronto auxilio. Acudirás a Él. Pero cuando el hombre no tiene esa confianza en Dios, cuando el hombre es religioso, cuando el hombre nada más asiste a un servicio, es fácil de irse. Se va a ir, va a flaquear pronto, porque camina por emociones, no hay conocimiento. Sí, hubo un deseo al principio, pero el paso de los años, a causa de que no se afirma su corazón en el conocimiento de su Dios, en conocer a su Dios, en amar a su Dios y confiar en su Dios, tarde que temprano, esa persona se apartará de Dios. No te olvides, necesitas aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Pedirle a Dios y rogarle a Dios que nuestra fe no mengue, que nuestra fe sea fuerte y que aún en la debilidad no lo neguemos, que aún en la dificultad no lo neguemos, no nos apartemos de Él. Porque mira, hermano, fuera de Él, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo fuera de Dios?
Me hizo una pregunta a mi sobrina. Hace rato que llegué de trabajar. Y yo le contesté, le di una respuesta a ella. Yo sin Dios no soy nada. Yo soy peor que un perro sin Dios. Porque yo sé que aunque uno pueda obtener todos los bienes terrenales, sin Dios estás perdido, porque mis días terminarán y terminarán perdidos. ¿Sí estás acá? Necesitas confiar en Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Confiar en Él. Entender quién es tu Dios. Porque si no, le vas a dar la espalda a tu Dios. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú confías en Dios, dice que el justo caerá 7 veces, pero no lo dejará postrado. Jehová lo levantará. Pero si no hay esa confianza en Dios y tomas el camino que muchos toman y no volver atrás, no volver a buscar a Dios, sino para tu propio mal, ¿qué esperanza hay para ese hombre? ¿Qué esperanza hay para ti, para nuestros hijos? Mira, vamos a leer acerca de cómo Dios probó a Abraham. ¿Lo tienes? Génesis capítulo 22, versículo 1 adelante. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbando su asno, y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. Vamos a adelantarnos, tú lo lees allá en tu casa. Vamos a leer en el 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iba juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Por mucha atención. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, ¿qué dice, hermanos? Que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Mira el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste
¿Qué dice? A la voz. Mira, hermano, hermana. Leemos esto y ponte a pensar, ¿qué harías tú? ¿Qué estás dispuesto a dar a tu hijo? Dios no te lo ha pedido. Pero sí, de esta manera no te lo ha pedido. Sabemos que los hijos nuestros son de Dios. Le pertenecen a Él. Pero Él sabe que eso es lo que tú más quieres. Ahora, si Dios te lo pide, te lo pidiera, ¿lo harías? ¿Lo sacrificarías? Tal vez no, tal vez sí. El punto que yo quiero que tú analices es que Abraham fue probado. Lo probó de esta manera. Dios va a probar, así probó a su pueblo Israel y te va a probar a ti y a mí. Va a probar la fe tuya y mi fe. No te olvides que todo aquel que no se ha aprobado no va a poder estar en la presencia de Dios. O sea, no va a obtener a la corona, ¿sí me entiendes? De vida. Tu fe, nuestra fe tiene que estar firme en nuestro Dios. ¿Sí entiendes esto? Tu fe va a ser probada, tú vas a ser pasado. Cuando escuchas en el libro, en la primera carta de Pedro, que vas a ser pasado por fuego, que vamos a ser pasados como el oro, es que Dios va a hacer cosas para probar tu fe. Porque de esa manera, cuando hayamos sido aprobados, que la prueba la pasamos, tú entonces serás aprobado. O sea, obtendrás ese beneficio. Abre tu Biblia, mira en el libro de Números, capítulo 11, está adelantito. Números, capítulo 11. Gloria a Dios. Dios probó a su pueblo Israel. Y tristemente por eso Dios les habla en el libro de Oseas. Le dice claramente, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Un pueblo sin conocimiento, hermanos, un pueblo sin entender quién es su Dios, va a perecer. Va a retroceder, va a negar a su Dios. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice Números capítulo 11, versículo 1 adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Fíjate, el pueblo, ya Dios lo había sacado de Egipto y lo llevaba. Y dice, y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque este pueblo se quejó. Este pueblo no confió en Dios. Y lo dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Mira el 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. ¿Qué hacía este pueblo, hermano, hermana? Estaba un pueblo ignorante, un pueblo que no entendía lo que estaba haciendo el Señor, no, habiendo visto las maravillas que hizo con ellos y hablando así de Dios. Ahora dirás esto, ¿a hoy en día no hay pueblo que hable así de Dios? Hay pueblo que se queja de Dios, está así, quejándose porque no tiene nada, quejándose porque dice en una parte de la escritura, dice, hablaron violentamente contra mí. ¿Por qué? Dice, porque dicen, en vano es servir a Jehová. Hay gente que dice, en vano es ir a la iglesia, ¿para qué no hay un cambio? En vano es ir a servir a Dios, ¿para qué ser hipócrita?
pero hablan verdad según. Pero no, eso es hablar violentamente contra Dios. Hombres y mujeres sin entendimiento que no entienden la misericordia de Dios, que si estamos con vida es solamente por la misericordia de Dios. Si estás aquí, tu fe va a ser probada, y mientras no entiendas esto, tú negarás a tu Dios. ¿Sí entiendes? Tú negarás a tu Dios porque no has confiado en Él. Mira, abre tu Biblia en la Primera de Reyes, capítulo 19. Está más para adelante. Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí vamos a leer lo que le aconteció a Elías. Por ello yo te digo, hermano, hermana, si en algún momento de tu vida has sentido que desmayas, que ya no puedes más, necesitas acudir a tu Dios. Necesitas entender que no tienes otra alternativa, otra ayuda. Porque si tú acudes como muchos hacen, a irse al alcohol, a irse a las drogas, a irse para otro lado porque quieren ¿huir de quién? Huyes de ti mismo. ¿Sí me entiendes? Porque el problema eres tú en tu corazón. Porque tú necesitas aprender a confiar en tu Dios. Ahora que vienen esas cosas, sí vienen. Pero confía en Dios. Habla con Él. Exponle tu asunto. Exponle tu problema a Dios. Y espera en Él. Confía que Él va a hacer por ti. Esa es fe. Eso es lo que hace la diferencia en un cristiano. Que entiende que no depende de sí mismo. Que entiende que no depende de sus propias fuerzas, sino que depende de su Dios. Si estás aquí, de esa manera no serás arrastrado por el enemigo. Primera de Reyes, capítulo 19, ¿lo tienes? Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mira el 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que él estaba diciendo: te voy a matar, Elías. Le dijo a Jezabel: así me haga, así me añada, te voy a matar mañana, hasta mañana tengo para acabar contigo. Se lo dijeron a Elías. ¿Qué sintió Elías? ¿Qué te han dicho a ti? ¿Qué te ha dicho el diablo? Que no sirves, que no vales. ¿Qué te han dicho a ti? Por eso quieres huir. Por eso tú reniegas. Por eso tú estás cavilando. Por eso tu corazón está de aquí para allá. Porque necesitas aprender a confiar en Jehová. Necesitas aprender a confiar en tu Dios. Necesitas aprender a confiar en Jesús. Que tienes un abogado. Y que se compadece de los suyos. Que Él inclina su oído de corazón contrito y humillado. Que Él está dispuesto a ayudar. Pero al altivo, el orgulloso, le da la espalda. Por eso necesitamos aprender a humillarnos delante de Él, reconocerlo. Si estás acá, mira lo que hizo Elías. El 3, ¿verdad? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar ¿qué? Su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, mira lo que deseaba. ¿Cuántos han sentido esto? Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo ves? ¿Cuántos han sentido esto? Mira, esto era Elías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vas a pasar por cosas, pero tienes ayuda. Elías se sintió rendido. Un hombre que Dios lo usó grandemente, que acababa de matar a 400 profetas de Baal, que Dios había manifestado su gloria en esos holocaustos.
que estos profetas danzaban y se rajaban su cuerpo para que el Dios de ellos encendiera ese holocausto, y nunca pasó nada. Y con Elías aún le decía el Señor, échale agua, échale más agua, échale más agua. Y vio la gloria de Dios. Dios lo usaba. Era un hombre como tú y yo te estoy diciendo. Elías tenía el mismo sentir que tú y yo. Tenía dificultades, tenía problemas. Pero cuando él se sintió, ahí fue donde le llegaron, donde le llegó el temor que lo iban a matar. Él no quería estar más. ¿Cuántas veces te ha tocado así a ti, hermano, hermana? ¿Cuántas veces has querido estar desaparecido? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te mate, que te quite, que te borre de este mundo, de este mapa? ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca has sentido eso? Mire, hermano, hermana, la mayoría ha sentido eso. Y si estás aquí, es por la misericordia de Dios. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Caminarás, tal vez ya no escucharás un mensaje, tal vez no sabemos qué vaya a pasar en un futuro. ¿Qué va a pasar si tienes que caminar tú solo, si no tienes un pastor, no tienes alguien que te esté ya hablando de la palabra? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a ir ya por donde sea? Tú tienes que creer donde quiera que andes. Tú tienes que forjar en tu corazón, pedirle a Dios que esa fe sea grande en tu corazón, que no lo niegues, que no le dé la espalda a tu rey, a tu Dios. Si estás acá, tú estás escuchando lo que Elías sentía. Él quería que lo matara. Se sentía de lo peor. Mire, hermano, yo he llegado a sentir esas cosas. Y yo sé que tú lo has llegado a sentir. Porque yo no soy de palo, soy igual que tú, soy igual que Elías. Pero gracias a Dios que cuando ha venido la dificultad, ahí ha estado Dios y me ha ayudado. Ahí ha estado siempre, en los momentos más difíciles, Él ha estado ahí. ¿Cómo yo me voy a apartar de Él? Si yo lo ofendiera, si yo hiciese, mejor acudiría a Él para pedirle misericordia. ¿Sí me entiendes? Para que Él perdone mis faltas y yo pueda andar haciendo lo que a Él le agrada. Porque yo sé, si tú entendieras esto, si nuestros hijos entendieran que sin Dios no somos nada. Él es tu ayuda. Por eso dice el rey David, dice claramente, dicen los salmistas, dicen, en la angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántas veces no te ha librado de esos temores? De esas angustias. Si estás acá. Por eso necesita luchar más y más. Aunque vengan, mira lo que le pasó a Daniel. ¿Qué le sucedió a Daniel? Él fue probado, fue enviado ¿a dónde? Al pozo de los leones. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? No negaron a Dios. Prefirieron que no importaba que los aventaran al horno de fuego. Una fe firme, una fe madura, una fe verdadera. Tú cualquier cosita a veces quieres arrancar carrera, cualquier cosita ya no quieres venir a la iglesia, cualquier situación estás ya agobiado, ya quieres desaparecerte, que no te vean ni los hermanos ni las hermanas. ¿Es porque hay mucha fe? Porque te hace falta confiar en este Dios que te dio la vida, que nos dio la vida. Y no nomás eso, nos recogió de la inmundicia, de la basura, a ti, a mí. Este Dios que te sigue sustentando, que Él quiere que le conozcas, que Él quiere que aprendas de Él, que Él quiere que tú confíes en Él. Que tú camines en la voluntad de Él, no en tu voluntad. Si estás aquí, abre tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dale para atrás.
Deuteronomio capítulo 8. Gracias, Señor. ¿Lo tienes? Deuteronomio capítulo 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió en juramento a vuestros padres. Mira, pon atención en el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Ayúdame. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué va a hacer Dios contigo y conmigo? Va a probarnos. Porque para llevarte allá tienes que ser probado. Necesitas aprobar las pruebas. No importa, por eso acuérdate lo que decía T.B. Joshua: no importa cuán brillante seas. En el colegio de Dios, no importa cuán brillante seas, tendrás que pasar por pruebas. Tendrás que pasar por situaciones. ¿Sí lo entiendes? Pero ¿sabes qué, hermano? La esperanza tuya y la esperanza mía es que aunque pasemos por situaciones, pronto no estaremos aquí. Por eso es importante confiar en nuestro Dios, porque esa es la esperanza nuestra. Esa es tu esperanza. No la sueltes. Abrázala, tómala. Esta esperanza es fiel, es verdadera. Es lo que te ofrece tu Dios, nuestro Dios. Él va a probar tu corazón cuando vea la dificultad. Y no una dificultad que tú te metiste adrede. Cuando venga la dificultad, no reniegues. Esfuérzate, acuérdate de estas palabras. Invoca el nombre de Dios, invoca a nuestro Señor Jesucristo. Clámale. Él es tu ayuda. Yo te puedo dar un consejo, mi hermano te puede dar un consejo. Pero tú tienes que clamar, tú tienes que humillarte, doblar rodilla ante tu Dios. Y reconocerlo con todo tu corazón, decirle: yo te necesito de verdad. Y hermano, hermana, cuando eso sabe tu alma, tu corazón, eso es otra cosa. Es otra dimensión, es otro, no sé cómo decírtelo. Pero es una cosa tan especial. Cuando tú sabes que tienes este Dios y que sabes que Él te responde. ¿Sí me entiendes? Las cosas que eran tan difíciles, imposibles para el ser humano, vienen a ser como fáciles porque Dios es el que las hace. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces Dios no hizo algo en ti que decías o sentías que estabas perdido en aquella cosa o que estabas por perder aquella cosa? Y de repente Dios te hizo un milagro. ¿Cuántas veces no ha hecho eso el Señor? Entonces, ¿por qué andar cavilando? ¿Por qué andar con nuestro corazón cavilando? ¿Por qué andar de aquí para allá? ¿Por qué no afirmar nuestros pies? ¿Por qué no afirmar nuestros pasos? Es todo lo que tienes verdaderamente de valor, tú y yo. No tenemos más. Las cosas terrenales son superficiales. No nos van a salvar. Son para necesidad de nuestro día cotidiano, pero no nos van a salvar. Necesitamos de la fuente del agua viva. Necesitamos beber de esa fuente. Necesitamos estar apegados a Dios. Necesitas, en pocas palabras, humillarte. Mira, nuestro Señor Jesús, aún Él, siendo el Hijo de Dios, pero en cuerpo de carne. ¿Qué sentía Él cuando Él iba a ser crucificado? Él sentía agonía, Él sentía que hasta la muerte se sentía mal Él por dentro. Pero Él tuvo que ir a clamar también. Él sabía, Él estaba en un cuerpo como el tuyo, como el mío. Pero Él sabía a quién acudir. Él sabía que solamente su Padre. Por eso fue 3 veces y pidió, suplicó al Padre. Y la tercera vez el Padre le mandó ayuda.
¿Sí entiendes? Dice que un ángel lo fortaleció. ¿Quién me fortaleció a mí? ¿Quién te fortalece a ti cuando vamos así? ¿No es el Señor? ¿No es su ángel? Nuestros hijos no entienden. Nuestros jóvenes no entienden, los mayores no entienden que necesitamos arraigarnos, necesitamos cimentar bien nuestro pensamiento, nuestro corazón en Él. Que sin Él no somos absolutamente nada. Necesitamos creer al Señor. Nos va a probar en más cosas el Señor. Mira, abre tu Biblia, aquí adelantito de Deuteronomio, capítulo 13, por favor. Del 1 en adelante. Uno debe de pedirle a Dios sabiduría en todo esto, hermano, hermana. Conocer al Señor. Porque mira, aquí cualquier cosa, cualquier persona viene y te cuenta algo y ya te la crees. ¿Sí me entiendes? Y no es así. Tú tienes que entender que no es así. Acuérdate que hay el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Acuérdate que hay uno que no quiere que tú entres en el conocimiento de Dios. Satanás no quiere, sus demonios no quieren que tú tengas el conocimiento de Dios. Por eso ellos luchan para que tú no leas, para que tú no aprendas, para que tú te afanes, para que tú estés apartado de la palabra de Dios. Porque a Satanás le conviene de esa manera para arrastrarte hacia el infierno. Porque él sabe que si tú entras en el conocimiento de Dios, no vas a perecer. Porque tu fe va a ir creciendo. Tu fe va a ir creciendo. No te olvides que la fe viene por el oír, y esto es la palabra de Dios. Tu fe va a ir creciendo mediante la lectura, mientras tú escuchas la predicación, mientras tú escuches palabra de Dios, tu fe va a ir en aumento. Si en verdad tú quieres de Dios. Porque si eres rebelde, eres necio, serás como este pueblo que aún viendo la gloria de Dios, pidiéndole carne, estaban hartos del maná, pan del cielo, pan de nobles. Malagradecidos, así hay gente, así hay hombres, mujeres malagradecidos que han visto la gloria de Dios, que les habla Dios y aún así son malagradecidos. ¿Sí entiendes cuál es el problema? El problema es el corazón. El problema es que quiere andar como sea. Por eso les llama cabras, por eso les llama chivas, porque los chivos eso es lo que hacen. No se sujetan. No son mansos. Si estás aquí, son dañinos. Suelta un chivo entre los árboles y te va a acabar hasta los árboles. Suelta un borrego, no va a hacer nada de eso. ¿Sí me entiendes? Capítulo 13 de Deuteronomio, ¿lo tienes? Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. O sea que va a haber gente que te va a aparecerse como profeta, va a aparecer, pero te va a llevar a que practiques cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Mira, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque, ¿qué dice? Porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Dios te va a probar en eso para que no pon mucha atención. Todo lo que tú escuches tiene que ser conforme a la palabra. Fuera de la palabra no prestes oídos aunque diga que es profeta. ¿Sí entiendes? Porque si no, Dios te está probando, el diablo te está queriendo meter basura. ¿Sí estás acá? Pero Dios nos va a probar. Él quiere que entres en el conocimiento de Él. ¿Sí estás acá? Gloria a Dios. ¿En cuál me quedé? ¿El 3 lo terminé? Voy a leer el 3 una vez más. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí entiendes que Dios te va a probar? Por eso ten mucho cuidado lo que escuches por allá.
Mira bien, pon mucha atención. Y hay un problema en la iglesia, que a veces escuchan cosas allá en otro lado y esas sí las creen, pero no creen lo que se les está diciendo conforme a la palabra. Es un problema. Porque aquel, si lo ves que está en la televisión, o porque aquel sale acá, porque es reconocido, no te hierres, hermano, hermana. No te engañes. Si no es conforme a la palabra, no escuches. No escuches. Ven y pregunta. El problema es que muchos no preguntan. A veces andan por allá todos empachados. ¿Sí me entiendes? Todos allá con retorcijones. Y ven al pastor ya medio raro. Ven al hermano medio raro. Porque tragaron algo que no era. Si estás aquí, o sea, fuiste dañado, en pocas palabras, porque la palabra espiritual, hermano, si la recibes te sana, te limpia, hace bien a tu vida, pero recibes algo torcido, te va a dañar. Por eso todos esos que les gusta ver todavía telenovelas, que les gusta ver películas, que les gusta ver cositas así, lo que están haciendo es ensuciando su alma, su corazón. ¿Sí entiendes? Es todo lo que están haciendo. Y cuantas cosas que no sean de Dios, porque para enumerártelas y acordarme de todas no me acuerdo. Entonces, ¿qué? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 16, dale para atrás, por favor. Capítulo 16, si no me equivoco. Gracias, Señor. Eres digno, Señor. Mira, de todos modos ya hablamos de eso. Mejor para hacer más corto el asunto, vete al libro de Joel. Para hacer más corto el asunto, yo sé que vamos a madrugar. Yo voy a madrugar también, no te preocupes. Me levanto a las 4 de la mañana, hermano, hermana. Gloria a Dios. No es el de Joel, es el de Oseas. Mira, voy a leerlo rápido. 4:6, Oseas. Lo tienes. El problema que hay, mira, los jóvenes, pongan atención. Y hermanos, el problema que hay, aún con nosotros los líderes, el no aceptar o no recibir el conocimiento de Dios. Te estás metiendo en un problema. Nos metemos en un problema. Oseas, ¿lo tiene, hermano? Oseas, capítulo 4, versículo 6. 4:6, dice así: mi pueblo fue destruido. Fíjate bien, Dios diciendo de su pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Por cuanto desechaste. Mira, no es que no había conocimiento. Sí tenían el conocimiento. El problema es que lo desecharon. Es como aquí vienen nuestros hijos. Mira, en vez de poner atención, están platicando, riéndose. O un viejo, en vez de poner atención y tener el conocimiento de Dios, están ¿qué? Desechando el conocimiento de Dios. ¿Sí me entiendes? Lo están echando a sus espaldas. Y es un problema. Por les decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que hasta para uno, hermano. Entonces acá dale vuelta ahí, en el capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tienes? Mira, muchos quieren hacer ayunos y oran y está bien. No es que esté mal, está bien. Pero yo les decía el día de ayer, después de que se fueron, platiqué un poco ahí con algunos hermanos. Todo lo que tú hagas, tus esfuerzos que tú hagas orando, ayunando, si no has propuesto en tu corazón obedecer a Dios, de nada te sirve. De nada te sirve. ¿Sí me entiendes? Isaías 1:16 lo dice claramente. Alguien me lo quiere leer para no moverme de aquí. Isaías 1:16, si no me equivoco. ¿Qué dice, hermano Chuy? Léalo con voz fuerte. Sígale, hermano. Léame el 15, a ver qué dice el 15.
¿Por qué? Si tú oras, aunque levantes las manos, aunque tú clames a Dios, aunque tú ayunes, pero si no te corriges, si no obedeces a Dios, no va a oír. ¿Yo qué dice? No oiré. ¿Qué dice? ¿Qué más dice Machuy? Arrepiéntete, límpiate, obedece la palabra. ¿Qué más? Para la vida. Mira, y el 18 lo que dice, mira. Dios no te quiere hacer mal, Él quiere reconciliarse contigo, que tú te reconcilies con Él. Quiere que te arrepientas. ¿Qué dice? Venid, dice, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren, ¿qué dice? Si hiciste lo más feo, yo estoy dispuesto a perdonarte, está diciendo Dios. Todo se te limpiará. ¿Qué más? Si estás entendiendo. Entonces, vamos a leer aquí lo que dice en el libro de Oseas, mira. Por eso quise leer esto, mi hermano Chuy. Dice el 6:6. Porque misericordia quiero. ¿Y qué dice? Si no haces misericordia y le sacrificas, ¿de qué sirve? No, porque eso no quiere Dios. Dios quiere misericordia. Y lo dice. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sí me entiendes? Está bien, tú le quieres alabar, danzar o quieres hacer algo para Dios. Está bien. Pero si no le conoces, si nuestros hijos no le conocen, no conocen al Señor, no hay ese temor. No hay ese temor en el corazón de nosotros. ¿Cómo va a ser agradable al Señor? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que cualquier cosa que tú le quieras ofrecer a Dios. ¿Sí estás acá? Tú tienes que entrar en el conocimiento de Dios. Nuestros hijos necesitamos estar orando, pidiéndole a Dios, hermano, hermana. Hay una guerra. Estamos en una guerra, tienes que entenderlo. Tenemos enemigos y los enemigos que tenemos son poderosos, pero nosotros estamos con el Todopoderoso. Pero tú necesitas acudir a Él, necesitas prestar oído, necesitas tener sabiduría, necesitas el conocimiento de Dios, porque si no vas a perecer. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitan nuestros hijos. ¿Cómo van a crecer, hermano? ¿Cómo van a seguir nuestros hijos? No quieren, les cuesta entender que esto es vida para ellos, que esto es para bien, para enderezar el corazón del hombre y de la mujer, chico o grande. Si estás aquí, hay gente que se mueve por emociones. No sirve. Se le va a acabar pronto eso. Mientras ya no hay emociones, ¿qué va a pasar? Va a andar desilusionado, seco, vacío. Pero cuando tú caminas en la verdad, cuando tú caminas viviendo en la verdad y el Espíritu Santo, hermano, tú estás vivo. Tú estás vivo. No ocupas de emociones. Tú sabes quién es tu Dios. Le sirves porque sabes que Él es tu Dios y que hizo por ti, que Él está haciendo por ti, que Él te sustenta, que Él te mantiene con vida, con aliento, con el sustento, con techo, con todo. Y que en las manos de Él está tu vida y la mía. Él nomás dice esto y hace y mueres y nos acabamos como moscas. ¿Sí estás acá? Necesitas crecer en fe. Necesitas confiar en Dios, hermano, hermana. Si estás aquí, nuestros hijos necesitan entender, porque van a ver ya jóvenes, pasarán por situaciones difíciles. Y habrá quienes quieran sacarlos de la dificultad, pero por puertas falsas, por puertas engañosas, por medio de droga, de alcohol y otras cosas. Pero cuando tú tienes el conocimiento de Dios, no acudirás a eso. Acudirás a
aquel que te ha dado la oportunidad, aquel que te ha dado la vida, aquel que puede hacer por ti de verdad, sacarte del hoyo, sacarte del lodo. Si estás aquí, necesitamos creer en Dios, hermano, hermana. Abraham le creyó al Señor, hermano. Habrá dificultades como le pasó a Elías. Y como le pasó también a Jeremías. Y como le pasó a otros siervos de Dios. Como le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cosas que tuvo que decir para negar a nuestro Señor Jesús. Cuando vino la prueba, él estaba dispuesto a dar su vida y todo, que él no lo iba a negar. Pero Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero eso no quiere decir que no era del Señor, sino que Dios comprende. Él te va a ayudar cuando tú eres de Él y quieres de Él. Necesitas acudir. Él se arrepintió, pidió, suplicó. Dios, por eso digo, la misericordia de Dios no se puede comprender porque es grande. Solamente podemos decir que es grande porque hasta ahí abarca nuestro entendimiento, pero es grande, grande. Porque aunque tú lo has negado, aunque tú has hecho eso, cosas semejantes a la de Pedro, Dios está esperando que tú te arrepientas. Dios está esperando que tú le reconozcas. Él te quiere ayudar. Él sabe que somos mortales, Él sabe que somos polvo. Pero tú tienes que saber que Él es Dios y que solamente de Él podemos obtener vida eterna. Si estás acá. Solamente Él puede ayudarte. Solamente Él puede sacarnos hacia adelante. Solamente Él puede librarnos de las peores dificultades. Si estás acá. Por eso yo honro al Señor. Glorifico a mi Dios. Porque yo sé lo que ha hecho por mí. Y lo que tenga que trabajar conmigo, que lo haga, que me ayude nada más. Eso es lo que tú tienes que hacer, tienes que pedir. Si estás aquí, esfuérzate, hermano, hermana. Vale la pena. Mira, escúchame bien. Todos aquellos que dicen no vale la pena, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué esto? Mira, cierra tu boca, deja de ser insensato, insensata. Falto de entendimiento. Tienes un Dios y no andes mirando el defecto de los demás. Mira hacia el blanco, mira hacia la meta. Mira aquel que te recogió, que aquel que te dio vida. Pon tu mirada en Él. Y si ves que algo otros están flaqueando, ruega, suplica por ellos. Pero tú no mengues en la fe, pídale a Dios. Y si viene tu fe de repente mengua, suplícale. ¿Sabes a dónde acudir? Yo lo he hecho, por eso te lo digo. Y esta es la palabra de Dios. A mí me ha ayudado, yo puedo decir así como dice el Salmo. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así de vivo, así ha hecho conmigo. Entonces, esfuérzate, hermano, hermana. No tienes un Dios de palo. No tienes un Dios de imaginación. Tenemos un Dios vivo. Un Dios que se compadece, pero que también es justo, acuérdate. Que también Él es justo. Que su misericordia es grande, pero también aprendamos a no abusar de su bondad, de su misericordia. No sea que nos deseche como hijos. Si estás aquí, yo te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga, hermano.